this is a sermonion, as was mentioned. It's a service with our communion at the end. Sí, este domingo vamos a hacer un sermonión que básicamente significa que vamos a tener el mensaje principal del sermón y luego la comunión al final del mensaje. And I would like to ask that at the end, when we take communion, we reflect on this message and what is shared, and the role of an evangelist is to bring about unity in the church. Sí, me gustaría que este mensaje tenga el propósito de ayudarnos a reflexionar en la cruz, en la comunión, y una de las cosas en las que he pensado es que el rol del evangelista, que es el rol yo, Jeff, ¿verdad? Traduciendo, es traer unidad dentro de la iglesia. And so this message was really on my heart. Y este mensaje realmente estaba en mi corazón. But at the beginning of the week, Satan was after me. Pero la verdad, para ser honesto, al principio de esta semana sentía que Satanás me estaba atacando. Just in my head, who do you think you are? Como con muchos pensamientos negativos, como ¿quién te crees que eres? What do you hope to achieve? ¿Qué es lo que esperas lograr con esto? Just give it up. Como déjalo ya. And it was just a lot of I knew there was a message, I just didn't know what it was. Y yo sabía que tenía un mensaje, ¿no? Que estaba poniendo Dios ahí, pero no sabía qué era y sentía que estaba como mi mente muy cargada. So I did some fasting and praying about it. Así que oré y ayuné sobre el tema. So I believe that the Holy Spirit is with us in this lesson this morning. Y de verdad creo profundamente que el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la lección que voy a impartir. And afterwards, I asked if Alex could do the announcements. Y bueno, después pedí que Alex pudiese hacer los anuncios. Because she's been cleaning up after me for over 30 years. Porque, Why stop now? Porque ella básicamente ha hecho los arreglos después de mis desastres, ¿no? Básicamente. Durante 30 años ya, entonces, ¿por qué no pedir que luego, después de mi sermón, venga ella a corregir o ayudarme con lo que diga? Amen. But this is not to be afraid of or anything. This is not a hammer or anything like that. Pero bueno, no hay que temer nada de lo que se va a decir hoy, porque no es como que voy con el martillo, con el hacha, como decimos en España. One of the things, so we've been talking about Nehemiah. Y bueno, obviamente este mes nos hemos centrado en el tema de Nehemías en el Antiguo Testamento. And one of the things it says is that Nehemiah, before he even began, he examined the wall at night. Y una de las cosas que vemos en la historia de Nehemías, que vamos a resumir los pasajes que vamos a ver, es que Nehemías, antes de empezar con su proyecto espiritual de reconstruir el templo, empezó a como inspeccionar las murallas, ¿vale? And it says he had not told anybody his plans. Y una de las cosas que nos dicen las escrituras es que Nehemías no había dicho a nadie el plan que tenía en mente. What was Nehemiah's job before? He was a government official, a high-up government official. El trabajo previo que tenía Nehemías era que él era un oficial del gobierno, del palacio, de alto rango. And one of the kingdoms that has probably built as many castles as there's been. Y obviamente, pues, había muchos reinos, había muchos castillos. Right, so Nehemiah didn't say, his intention wasn't just vain. He knew what was going to be required. Sí, y la intención que tenía Nehemías no era una intención de vanagloria o vanidosa. Realmente tenía un plan espiritual, tenía en su mente claramente lo que tenía que hacer. So I personally think Nehemiah spent many nights out walking around to see the condition of the wall. Y personalmente, y esto ya es especulación, creo que Nehemías se pasó varias noches caminando alrededor de la ciudad e inspeccionando cómo estaba el estado de las murallas. And one of the things I've come to appreciate living here in Europe is just the castles. Y obviamente viviendo aquí en Europa, una de las cosas que empiezas a apreciar más es las murallas de los castillos que hay. And equally the city walls that are built around the cities. Y también en las ciudades, también las murallas que están a las afueras.
So what Nehemiah came to see, he saw that the walls were torn down, they're just on the ground, and the gates, the new gate, Damascus gate, they were all burned to the ground, Sí, useless. y lo que se dio cuenta es que tres de esas, de esas entradas y partes de las murallas estaban completamente derribadas, quemadas, no servían para nada, no protegían de nada. And inside you have the temple of God where the worship of God was to be held all day, every day. Ya, y ahora bien, ¿por qué esto es importante? Es importante porque dentro de estas murallas se encontraba pues la ciudad central o el centro de las murallas, donde estaba el templo de adoración de los judíos. Era el sistema de adoración, sin eso no podían adorar. Entonces, al no tener murallas, no podían acceder a Dios, poder adorarle, y por eso Nehemías quería reconstruir las murallas para poder reconstruir la adoración. And so for a city without gates, anything can come and go. Y claro, obviamente una ciudad sin murallas, sin las puertas que protegen la entrada, cualquier persona puede entrar, enemigos, destruir lo que sea, robar lo que sea. Just any kind of evil can come in. Sí, cualquier tipo de mal se puede infiltrar en la ciudad. So let me ask you the gates. What do you think is through the valley gate? Sorry, what did you What do you think is through the valley gate? say? Like if you go through a gate, the valley gate. Yes. Okay, or the water gate? Why is it called the water gate? Ah, vale. Sí, ya entendí, ya entendí. ¿Por qué crees que a ver cómo le traducen aquí, Valley Gate? Sí, por ejemplo, ¿por qué crees que la puerta del valle se llama puerta del valle? Sí. Y la puerta de agua. O la puerta del agua se llama la puerta del agua. Pues. Sí. The dung gate. O la puerta, es que le dan nombres, muladar, puerta Yeah. del muladar. I don't even know what dung is, like ¿Eh? Yeah. Ah, muladar es caca. Exactly. Ostras, pues puerta de caca. See? Pues ya sabéis para qué era eso, ¿no? And so as Nehemiah is rallying the troops, rallying the Israelites to build back the wall and the gates, Así que claro, Nehemías va alrededor de los israelitas y tiene este proyecto de reconstruir las puertas y las murallas de la ciudad. some gates were better than other gates. Y obviamente por los nombres podemos ver que algunas puertas tenían más honra que otras, But it's just as important as any other gate porque todas las puertas son importantes al final. because it has to be protected. The worship of God has got to be protected. Porque la adoración hacia Dios necesita ser protegido a toda costa. Necesitamos restaurar eso. Amen. So, obviously, I'm not going to have everybody get together and we're going to start building walls and gates. Obviamente no vamos aquí a juntarnos y construir murallas y puertas físicas. So, what is the church for us today? Así que, ¿qué significa aquello para nosotros ahora? ¿Qué significado tiene esa realidad de aquella época para nosotros hoy? En nuestra iglesia, para nuestra iglesia. Sí. First Peter. Leemos, sí. Vamos a leer Primera de Pedro 2 del 4 al 5 y dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So it says that the living stone of the wall, of the building, is also called in the Bible the cornerstone. Sí, aquí en el pasaje que hemos leído hace referencia a nosotros como las piedras vivas, y obviamente piedras utilizando la metáfora de la muralla, de las piedras, y también otra palabra que utiliza la Biblia es la piedra angular o el fundamento, depende qué traducción leas. See, it is the foundational starting point for the building. Y claro, esto es importante porque la piedra angular quiere decir el cimiento de todo lo que va a venir después en la construcción de un edificio. And they will put a plumb line from the cornerstone
to get the walls straight. Y ponen básicamente una línea alrededor para que todo esté súper recto, las murallas, las paredes. And if you're building and it's not straight, it's just going to collapse. Y claro, cuando tú construyes, quieres asegurarte que está nivelado, porque si está un poco más inclinado o no, colapsa. Y esto es muy cierto, ¿eh? En las obras. And so the Bible teaches us Así que la Biblia nos enseña that we are the precious stones. Sí, la Biblia nos enseña que nosotros somos piedras preciosas, piedras vivas. And with us, God is building a spiritual house. Y con nosotros, como piedras vivas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra el cimiento, Dios está construyendo un edificio, por así decirlo. Right? And it's built on, see here, the prophets teaching. Y por así decirlo, el cimiento es, los profetas enseñaban. And the prophets are pointing to the coming of the Lord. Sí, y los profetas en el Antiguo Testamento siempre estaban enseñando la venida del Mesías, del Salvador, de Jesús. We study it because the prophecies of Jesus all came true. Y lo estudiamos porque todas las profecías sobre Jesús se convirtieron en realidad. Christianity is a faith that is built in fact. Sí, y algo que vemos con el cristianismo es que el cristianismo promueve una fe que se basa en hechos. Don't ever be deceived by anything else. Y que nadie te engañe de otras cosas, que no te maree nadie. What we believe is true and factual. Porque lo que nosotros creemos no solamente es verdad, sino que es factual, se remite a hechos. It always depends how much we want to challenge our own doubts to get the answers that we are looking for. Realmente muchas veces depende de lo dispuesto que estemos en buscar respuestas y desafiar nuestra fe y realmente buscar esas respuestas e ir más allá. So now the apostles, it's built on the teachings of the apostles. Y ahora vemos que lo que dicen los apóstoles está basado en las enseñanzas de Jesús. And what are they doing? They are pointing back to Jesus. Sí, los apóstoles se giran hacia atrás y refuerzan las enseñanzas que Jesús ya impartió. And so from the prophets and the apostles, their teaching, it's the coronation of the King of the universe. Y lo que ves es, desde la perspectiva de los profetas antes de Jesús y luego los apóstoles después de Jesús, ambos están enfatizando las enseñanzas de Jesús como el Señor del universo. Amen. So now over in Ephesians. Sí, en Efesios 4 del 1 al 8, Amen. leemos. Sí. Vale. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Amen. We're going to pull this apart a little bit. Sí, vamos a deconstruir un poco este pasaje para analizar sus partes. You know, it says there's one Lord. Lo primero que vemos es que dice que hay un Señor. For somebody to know the truth, they need to know the one Lord. Y lo que se establece en el pasaje es que para que alguien pueda conocer la verdad espiritual, tiene que tener un Señor, un solo Señor. And a precious stone worships the one Lord. Y una piedra viva, una piedra preciosa, adora a un solo Señor. Not, oh, what does the universe tell me over here? And, oh, the universe is saying this over there. And, Sí, o ¿qué es lo que me está diciendo aquí el universo? ¿Qué me está diciendo por el otro lado? and the challenge is that we connect ourselves, our lives, we plug in with the one Lord, the one God. Y el reto espiritual es poder conectarnos con esa verdad de que hay un solo Señor, hay un solo Dios. But when we become a Christian, we put on Jesus.
Porque cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nos revestimos de Jesús. Right? It says, all of us who were baptized into Christ, have clothed themselves Lo que, with Christ. lo que enseñan las Escrituras es que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos puesto a Cristo encima, literal, o revestidos de Cristo. Right? So we put on the Lord. Sí, nos revestimos de Cristo. And I imagine it this way. Y yo lo imagino del siguiente modo. Again, when you go to the castles, the king's chambers are usually amazing or spectacular. Cuando tú vas a un castillo y te vas a la cámara de los reyes, es bastante increíble verlo. And what is the unity that we're seeking? ¿Y cuál es la unidad que estamos buscando? Is that we put on our clothes, and I see my role as an evangelist is to, go ahead. Oh, sorry, no, go ahead. You're about to walk into the king's chamber, and Sí. I'm gonna, you know, Sí, vamos. El rol con el que se ve Jeff como evangelista es el siguiente: vamos a entrar al camerino donde está el rey, y es como preparar que está listo, que está bien, está guapo, venga, ahora puedes pasar a ver el rey. Como prepararte para estar delante de Dios. right? And just looking at some of the European history, if you even walk in incorrectly, you could lose your life. Y algo que sabemos por la historia de los reyes en Europa es que si tú te acercabas al rey o entrabas en su presencia de un modo incorrecto o deshonroso, te podía costar la vida. Amen. So we are worshiping one Lord, Y en este sentido adoramos un solo Dios. and we want to get ready to meet him. Y nos queremos asegurar de que estamos entrando en su presencia de un modo honroso, que estamos preparados para encontrarnos, tener un encuentro con el rey. This is the one faith that we have. Y esa es la fe que tenemos, que habla de aquí. Amen. It says there's one baptism. Luego menciona que hay un bautismo. That's, I was baptized as a baby. A mí me bautizaron como bebé And I didn't remember it at all. y no recuerdo absolutamente nada. In fact, I had no say in it whatsoever. De hecho, tampoco me preguntaron. It wasn't my choice. No fue mi elección. I compare it very similar to if I were to go to the lobby of the hotel, grab somebody, take them over my shoulder, down to the water, throw them in, and say, "You're baptized." Y para mí el ser bautizado de niño tiene el mismo significado que si ahora fuese a la entrada de un hotel, cogiese a alguien a la fuerza y le metiese en una bañera y decir, ya estás bautizado. No, o sea, Doesn't work that way. no funciona así. el It's bautismo. our choice that we make to follow the Lord. Es nuestra elección seguir a Dios. So I had to study the Bible. Así que claro, yo tuve que aprender de las escrituras. I didn't know the Bible at all. No sabía nada de lo que decía la Biblia. I thought the Old Testament was where they just wrote in the Old English language, and then the New Testament was translated into modern language. Yo pensaba que la única diferencia era que habían traducido una cosa del Antiguo Testamento con un inglés más antiguo y el Nuevo Testamento con un inglés más moderno. Ya está, era lo único que entendía. First Corinthians says that for we were all baptized by one Spirit into one body. Y en 1 Corintios dice que nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, a un mismo cuerpo, a un solo cuerpo. When you look at scriptures of getting into Christ, they involve baptism. Y algo que te das cuenta si haces un estudio es que siempre que se habla de entrar en comunión con Jesús o estar unido a Jesús, siempre encontramos el bautismo de por medio. Es como un tema recurrente en la Biblia. Amen. And so if, the Bible talks about this house, this home, this spiritual home is, it has a foundation to it. Y si vemos en la escritura anterior, estaba hablando de que nosotros somos las piedras vivas de la casa espiritual que Dios está tratando de construir. Pero algo que tenemos que recordar es que el fundamento o la simiente de esa construcción, de esa casa espiritual, es Jesús. And that foundation, we want to, I was not at any of your studies in studying the Bible. Yo, por ejemplo, no estuve presente en ninguno de vuestros estudios cuando estuvisteis aprendiendo de la Biblia para vuestra conversión. And
like I shared, I had to study the Bible to understand what this one baptism is. Y yo tuve que realmente estudiar las escrituras para entender lo que significaba esto de un solo bautismo. And it's the moment where one transfers from the world into the heavenly kingdom. Y es el momento, es el cuando, el momento que uno pasa de el mundo a el reino celestial. Empiezas a formar parte de ese nuevo reino. Right? It's where we receive the Holy Spirit and our sins are forgiven. Our sins are forgiven and we receive the gift of the Holy Spirit. Es cuando nuestros pecados son perdonados y recibimos el don del Espíritu Santo. And then it says there's one body. Luego dice que hay un cuerpo. This one gets us kind of mixed up a lot. Y esto es un tema bastante peliagudo. Es difícil de entender esto. And I really want to just speak real plainly. A mí me gustaría ser bastante franco, transparente. So, for example, there's a church that meets right next door. Por ejemplo, si habéis pasado aquí, habéis estado aquí, os habéis dado cuenta de que hay una iglesia aquí al lado que se reúne. They seem like wonderful people, Y parecen gente maravillosa. right? But it ¿Verdad? says there's one body. Y luego dice, pero hay un solo cuerpo. Wait, but there's two right here. Pero hay dos. So, how do you know what the one body is? Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿cómo sabes cuál es el correcto? You know, and so, you know, the number one most counterfeited bill in the world is the US $10 bill. Una de las cosas más falsificadas del mundo es el billete de $10 estadounidenses. Right? It's cheap, it's easy to make. Es barato, es fácil de falsificarlo, But there are people who devote their lives to finding counterfeits. pero claro, hay gente, hay eruditos, estudiosos que dedican toda su vida para diferenciar entre el billete de $10 verdadero frente al billete de $10 falsificado. And I want to ask, how do you think they can tell a counterfeit? Y déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo un experto en analizar esto nota la diferencia entre un billete verdadero y uno falso? Do they go out and examine every counterfeit bill in the world? ¿Acaso se van y analizan todos los billetes falsificados que existen de $10? No, they study the original. No, estudian el original. So that if they just touch a counterfeit, they know. Así, y son tan buenos en estudiar el original que cuando tocan un billete falsificado saben, esto es falso. They can see it from across the that's not Lo real. ven de lejos y dicen, eso no es verdad. And then how do you know? Y esa es la pregunta, ¿cómo tú diferencias? They hold it up to the light. Porque también lo ponen ahí ante la luz, el billete. That came from my wife. She had a great point this week. Y bueno, ese es un buen punto, si ves la luz como Jesús, ¿no? Lo ponen, lo falso, lo ponen a la luz para ver si es verdadero o falso, para discernir. Ese fue un punto de mi mujer. And it exposes the bill. It helps us to see whether it's real or fake. Y el exponerlo a la luz nos permite discernir si un billete es original o falso. So like I said, we are a church built on the prophets' teaching and the apostles' teaching with Jesus as the cornerstone. Y nosotros intentamos ser aquí una iglesia, una casa espiritual que se construye en el fundamento de lo que los profetas enseñaron, los apóstoles enseñaron y ambos resaltando la enseñanza de Jesús como la piedra angular. Amen. So the one church is the church that follows this. Y cuando habla de una iglesia, es toda aquella iglesia que siga eso, que siga el original. I don't mean, worshiping the Bible. Sí, no necesariamente me refiero de que bibliolatría, de tener como una como attachment, es que no me sale ahora, un apego insano hacia saberse bien todo cuadriculadamente, básicamente. Man, it's the application of the Bible. Sino que es transformación en la vida aplicando esas verdades en tu vida, viviéndolas. So let's say that, wow, we sit down together next door and, man, it's identical. We understand and we're following the same
biblical principles. Sí, imagínate ahora que yo voy, hablo con alguien, nos sentamos, vemos el original, al final pues hay un consenso y tal, y nos sentamos, wow, idéntico. Amen? So then, what does it say in Acts chapter 2? ¿Y qué es lo que dice Hechos capítulo 2? What were the disciples like in the first century when they joined the church? ¿Cómo eran los discípulos del primer siglo cuando se unían a la iglesia? It says they were devoted. Y dice que estaban entregados. So if an angel was following you around all week, what would the angel say is your devotion? Sí, imagínate que hay un ángel que te persigue durante toda tu semana. Si ve tu vida, ¿qué diría el ángel que es tu devoción? No este ángel, ¿eh? Un ángel celestial. No angelito. Este necesita otro ángel, ¿verdad? No, un ángel que te esté viendo cómo vives, qué haces, tal. Diría que Dios es tu devoción, que estás entregado. And so I would encourage somebody there to be devoted to the fellowship. Sí, yo animaría a personas al lado a que estén entregados a esta adoración, a esta comunión. But if they don't get into the sheep gate through the gate, into the sheep pen through the gate, it says they're counterfeit. Sí, pero la Biblia nos enseña que si hay personas que no quieren entrar por la puerta del pastor, pues es falso. Están adorando cosas falsas. It's not a judgment because I don't know them. No estoy juzgando porque no les conozco. It's understanding the teachings of the word. Estamos partiendo de una hipótesis, estamos tratando de entender lo que Jesús está enseñando. You know, you talk about devotion now. Y ahora vamos a hablar de la devoción. What's devotion look like? ¿Cómo se manifiesta, cómo se expresa la devoción en nuestras vidas? When I was single and friends were like, hey, come on out, let's party Friday night. Cuando era soltero, pues era como tenía amigos que me decían, vamos a salir de fiesta e irnos por ahí. I'm like, no, I'm actually going to a group where we're going to make encouragement cards for Christians. No, ahora voy a ir a un grupo para escribir tarjetas de ánimo para otros cristianos. Le respondía a mi amigo. They go, whoa, Y los amigos, you're devoted. wow, estás really- metido, estás entregado. Yeah. You know, my CPA, my tax accountant, Mi gestor de los impuestos he looks at my accounting for the year mira mis transacciones del año and he goes, man, you're devoted. y dice, joder, sí que estás entregado a la causa, estás muy metido. Devoted to the fellowship. Tienes devoción a la iglesia, a lo que Dios está construyendo. I can say that about many of us. Y la verdad es que puedo decir esto sobre muchos de vosotros. But I can also say, if I'm going to not challenge us, but a new word that I'm going to use, I'm going to exhort us. Pero también, sobre otros, también creo que la palabra apropiada es exhortar, es animaros de un modo concreto al cambio. That some of our devotion doesn't look like devotion. Y a veces nuestra devoción no parece devoción. I just show up, get what I can from the service or get what I can from the church, and then I'm out. Como me aparezco en un momento puntual del servicio, me voy y me llevo lo que quiero llevarme del mensaje o lo que sea y ya está. So I would just ask that you take some time to think about that. Y yo te animo a realmente reflexionar en tu devoción. What's your devotion like? ¿Cómo es tu devoción? It's not devotion to me or to Alex or to this building of sorts. It's a devotion to the Lord. Sí, no es devoción a mí o a Alex o a este edificio, a este grupo de personas concreto, es devoción al Señor, a Dios. Amen. But the Bible says that God calls us to be holy as He is holy. Y la Biblia dice que Dios nos llama a ser santos como Él es santo. We're supposed to be unique in this world. Y somos llamados a ser únicos en este mundo, apartados, diferentes, distintos. A better way to say it is we don't do that. O una mejor manera de decirlo es, hay cosas que no hacemos. We're just not like that. Punto. No somos así. We're not going to engage in that. No vamos a flirtear con ciertas cosas. When I was working, in the business world, Cuando yo estaba trabajando en el mundo de negocios, I had
married men invite me out to places that were inappropriate. Thank you. Muchas veces en el mundo empresarial tenía muchos jefes de empresas que me invitaban a mí, digámoslo con un eufemismo, a lugares inapropiados. Que yo fuese con ellos, a lugares inapropiados. And I remember one morning as I was getting in the car with my coworkers to go to a trade show that we had to attend. Y una mañana que estaba entrando con mis compañeros de trabajo en el coche para ir a un evento, And they got in the car and they said, "Oh, what'd you do last night? Read the Bible all night?" y me preguntaron, ¿pero qué hiciste tú, Jeff? ¿Qué? ¿Leer la Biblia toda la noche? I was like, "Yeah, kind of." Y yo dije, sí, básicamente. Each one of them became very good friends of mine, Ambos se convirtieron en muy buenos amigos míos, but I did make it clear I'm just not like that anymore. pero yo les dejé muy claro, yo no soy así, o sea, no hago ese tipo de cosas. Amen. So that we are holy, called to be holy like God is holy. Nosotros somos llamados a ser santos como Dios es santo. Okay, this is another one that's going to hit home. Y bueno, hay otra cosa que me gustaría decir que va a tocar probablemente. The way we speak to one another, I have to address it. También otra de las cosas que me he dado cuenta es el modo en el que nos hablamos unos a otros. We're called to speak to each other with gentleness, and kindness, with humility, with love. Somos llamados a comunicarnos unos con otros o hablarnos unos a otros con mansedumbre, humildad, kindness, Love, y amabilidad y amor. And I notice, I understand culture, right? There's culture. Obviamente hay factores culturales que juegan un rol, Right. But as growing up in another country, I do my best to try to get rid of the cultural things that hinder me. Sí, y obviamente yo también formo parte de una cultura, he crecido en una cultura, pero trato de deshacerme de esos aspectos culturales de donde he crecido que son negativos, que no son espirituales. So we had a leaders meeting about 2-3 months ago. Sí, hace 3 meses tuvimos una reunión de liderazgo. And me not really knowing the language very well, I don't interject my thoughts in the meeting because I'm trying to catch up to what everybody's Yo saying. como todavía no controlo el español, muchas veces no hablo cuando pienso en algo, sino me quedo callado mientras otros hablan. But afterwards, I was asking Alex, I was like, was that said what I think and how it was said? And were they, it was... Y yo le pregunté a Alex, oye, ¿se dijeron esto del modo en el que se lo dijeron? No me queda claro. It was just sharp communication. Y era como muy, una comunicación muy, sí, como muy, sí, de modo confrontante, como innecesariamente hostil. Eso, era un tono hostil. And if you're not a strong person, that can knock you over. Y obviamente si no eres una persona que responde a esa hostilidad, pues te achantas, te quedas callado y no dices nada. What are some of those Spanish expressions like, ya está? Or, Sí, como venga, hombre, ya está. or O que te calles. Yeah. O que te pires, tío. O por qué no te callas. more of them. I know you have more. A ver, ¿qué más? Que me dejes. Yo qué sé. And how- And so I sent an email just encouraging us I sent an email to the leadership group encouraging us to speak more kindly to one another. Y luego yo mandé un email al grupo de liderazgo como tratando de animarles a que nos hablásemos con más amabilidad. I understand we get very comfortable in relationships. Yo sé que a veces nos podemos acomodar con las relaciones que tenemos durante años y desarrollar dinámicas. But James says in James chapter 1 verse 19, Pero Santiago, capítulo 1, versículo 19, isn't that way? Yeah. Be slow to speak and quick to listen. dice, ser lentos para hablar y rápidos para la escucha o para escuchar. And when I was asking Alex about it, because it's broad, right? It's big. It's not just our leadership group. It's sort of a broad thing in the church. Sí, y no es algo solamente que he notado en el grupo de liderazgo, sino a nivel de iglesia. Pues esas dinámicas de comunicación están muy arraigadas. But James says, be quick to listen, slow to speak. It seemed like we were quick to speak and slow to listen. Y algo que veo es que en vez de ser
lentos para hablar y rápidos para escuchar, somos muy rápidos para hablar y lentos para escuchar, que me estoy liando. You know what that looks like? ¿Sabéis cómo se ve eso en un caso concreto? It's like, yeah, but I got something to say. Sí, pero tengo algo que decir. No, pero I'm not going to let you finish. I got it. And como no dejamos terminar, arrancamos, interrumpimos. man, so that's an area I know together we can grow in. Y esa es un área que creo que juntos podemos crecer. You know, gossip and slander. También el chisme y slander sería difamación, como hablar mal de alguien a las espaldas. The Bible says these are sins, Y la Biblia habla claramente que el chisme y hablar mal de alguien que no está presente like we're talking about. es They pecado should be avoided. y debería evitarse. Amen. What is it? What does it look like? ¿Cómo se ve eso en la iglesia? If you're talking about somebody and pointing out something that you would not say if they were there, that's slander. Si tú hablas sobre alguien y dices una cosa negativa que tú no le dirías a esa persona en la cara, pero se lo estás diciendo a otra persona sin hablarlo con la persona directamente, eso es hablar mal a las espaldas de alguien o difamación. See, we have to be prepared to speak to one another with love and kindness. Sí, si tenemos algo que decir, necesitamos tener el amor, la valentía de decírselo a la persona. Hablar, sentarte con tu hermano o hermana y decírselo. And sometimes I understand sharing things with us feels like you're maybe helping the problem. Y a veces puede parecer que compartirlo con nosotros está ayudando a solucionar el problema. But if you're not prepared to have the conversation, it's not really helping the problem. Pero si tú en concreto vienes con ese problema a nosotros y tú no estás dispuesto o dispuesta a tú tener ese tipo de conversación con la persona en cuestión, pues no está ayudando a solucionar ningún problema. This is something you probably heard in Spanish and in English growing up. Y quizás esto es una cosa que has escuchado tanto en español como en inglés. If you don't have anything nice to say, don't say it at all. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. Jesus says Que estás that más guapo. Jesus says that this works through the whole body like yeast. Just Sí, when that happens, Yeah. it corrodes. Yes, yeah, yeah, sí, exactly. sí, y este tipo de pecados como el chisme, la difamación, hablar mal de alguien, es una de esas cosas que en cuanto uno empieza a hacerlo es contagioso y, como dice el dicho de la Biblia, un poco de levadura corrompe la masa o algo así era. Entonces es algo que hay que cortarlo de inicio, porque si no se contagia y empieza a crecer el problema. You know, if I say something to somebody about Carlos, Si yo le digo a alguien una cosa sobre Carlos, and that person turns around and tells somebody else about it, y esa persona a su vez se lo cuenta a otra persona, now you just, you know, you ever try to grow a garden? ¿alguna vez has intentado cultivar un jardín? You know what a mole is? ¿Sabes lo que es el moho? Those nasty teeth. Los topos, perdón. Yeah. Sí, se comen todo, They got those teeth, los desgraciados esos. those little buck Sí, teeth. sí, Yeah, yeah. sí, tienen unos dientes y te arruinan todos tus cultivos. Estoy difamando al topo. No pasa nada. What a mole does to a garden is what gossip and slander does to the body. Sí, lo que el topo hace al jardín es lo que el chisme y la crítica a las espaldas de otros hace a la iglesia, lo destruye. Amen. I'm asking for the church to change this. Y es algo que pido a la iglesia que podamos cambiar esto. Amen. Purity. Woohoo. Pureza. So, you know, I understand with purity, we're called to be holy as God is holy. En tema de la pureza es muy claro también, somos llamados a ser santos como Dios es santo. Which involves being pure. Y esto involucra, entre otras cosas, ser puro. We are made pure because of the blood of Jesus. Nosotros somos purificados o hechos puros por la sangre de Jesús, But we are constantly working and growing in our holiness. pero estamos trabajando constantemente en nuestra santidad, en nuestra pureza espiritual, en acercarnos a Dios. In Hebrews chapter 10, it says, He made perfect forever Sí, en Hebreos capítulo 10 dice que Dios, Él,
hizo perfecto por siempre, those who are forever being made holy. sí, que Dios hizo perfectos a aquellos que están continuamente hechos santos. Es decir, perdón, a ver, trato de repetirlo. Que Dios está haciendo perfecto a aquellas personas que están continuamente siendo santificadas, hechos santas cada vez. Es un proceso que no para, es continuo. It's that a continual, God is making us holy. Eso, exacto, Dios nos está santificando o haciéndonos santos. He made us perfect, and now he's making us holy. Nos hizo perfectos a través de Jesús y ahora nos está santificando todavía más. What does that look like? Jesus. ¿Cómo se ve eso? En Jesús. Jesús es la encarnación de la santidad. Back in the 1990s, there was the fastest growing movement in the United States. Started in a small town in Colorado. Church? Just a movement. Ah, I'll get vale. to it. Sorry. So, en la década de los 90 había un grupo que era uno de los movimientos con mayor crecimiento en la década de los 90 en Colorado. A man, he was a football coach, Sí, un hombre que era un entrenador de fútbol. but he started a Bible talk in his house, Empezó como una charla bíblica en su casa. and he called it Promise Keepers. Y él le llamó los que mantienen sus promesas. And it was for men, Y era un grupo exclusivo para hombres. that they would make the promise to be faithful to their wife their whole life. Y era un grupo que hacían el voto o la promesa que iban a ser fieles a sus esposas durante toda la vida. In a short period of time, there was 50 to 60,000 men in stadiums. Y en un corto periodo de tiempo, ese grupo que empezó en esa casa estaba llenando estadios con 60.000 hombres. There was T-shirts. There was groups all over the country. Habían camisetas, grupos alrededor de los Estados Unidos. And it dissolved Y eventually, maybe. Con el tiempo se disolvió, But it speaks to the need that we have. pero este evento hablaba de las necesidades que tenían aquellos hombres y las necesidades que seguimos teniendo hoy en I día. appreciate my brother Carlos here. He's leading a group for purity. Sí, yo aprecio el trabajo que está haciendo Carlos, que está dirigiendo un grupo de pureza para hombres llamado Más que Vencedores. Amen? And it's to fight against that. Y obviamente el propósito es luchar contra eso. Who understands the strength of the wind more when standing in a hurricane? ¿Quién entiende mejor la fuerza del viento cuando se para en medio de un huracán? The one that just lets go and doesn't care and just drifts off? ¿Aquella persona que se deja llevar con el movimiento del huracán? Or the one that holds on to something that's anchored O and aquel- doesn't let go? ¿O aquella persona que se agarra a algo y no se deja llevar por el huracán y trata de mantenerse anclado a aquello que está agarrando? So I've read this passage in Ephesians 5. I don't want anyone to feel singled out. I've had to read it more than once to Sí. several. Sí, el pasaje que hemos leído en Efesios 5, o sea, no quiero que nadie se sienta como estoy hablando solo de ti, es algo general que estamos tocando como iglesia. Ephesians 5 says, "Let there not be a hint of immorality." Y en Efesios capítulo 5 habla de que no haya entre vosotros ni siquiera la sospecha de inmoralidad sexual. And so afterwards, Alex and I are going to have a short meeting with the singles. Después Alex y yo vamos a tener una reunión con los solteros. And we want to share about our dating relationship Vamos a compartir un poco cómo salimos de novios and just understanding it and what does it look like y realmente cómo se ve el hacerlo de este modo. to be in this spiritual house and date one another. Cómo salir entre nosotros, ¿no? Como novios y hacerlo de un modo que glorifica a Dios, que agrada a Dios en esta casa espiritual. You know, but like Jeremiah said, they don't even know how to blush. Like they don't know. It becomes so acceptable in a way, in our thinking, in our understanding. We don't see the gates are burned down. Sí, que Sorry. cuando uno se acostumbra a no decir nada y se deja llevar, llega un momento que se cauterizan las conciencias y aquello que nos horrorizaba al principio se vuelve ya costumbre. No pasa nada, así pecado más y ya está. Se vuelve normal. And so this is something that
just as we build the church together, these are the foundational things that we are building on, the precious stones. Sí, y estas son cosas que es importante que las tengamos en cuenta y cambiemos a medida que construimos esta casa espiritual. Nosotros como piedras preciosas que somos parte de esa construcción sobre Jesús. Amen. Amén. And so we'll finish up now. We're going to have communion together. Vamos a here. terminar, ahora vamos a tomar la comunión juntos. And it says there's one hope. As there's one Lord, one faith, one baptism, there's one hope. Sí, al final que hemos visto que habla, hay un solo Señor, una sola iglesia, un solo bautismo. Luego al final habla que hay una esperanza. And it's this hope of the resurrection that we live. Y es esta esperanza, el hecho de que pues vamos a ser resucitados, anclados en Jesús, de que Él venció la muerte, es lo que vamos a conmemorar ahora. And communion is a time to examine ourselves and our relationship with God and with Christ. Sí, la comunión es un momento que reflexionamos sobre nuestra relación con Dios, con Cristo, cómo estamos. How are we doing with some of these fundamental principles of our Y Christianity? dónde estamos o en dónde nos estamos situando con estos principios fundamentales en nuestra relación con Dios que acabamos de ver hoy. But there's one thing I did not understand when I became a Christian. Pero hay una cosa que no entendía cuando me convertí en cristiano. I came up out of baptism and I was fired up. Cuando salí de las aguas del bautismo, yo estaba encendido. I was so grateful. I was lost. I was a lost person. Me sentía profundamente agradecido con Dios porque yo estaba súper perdido antes. I felt like somebody put me on my feet and set me in the right direction. Siento que alguien literalmente me colocó de pie y me mostró el camino correcto. I said, I'm all in. Y yo dije, yo estoy con toda la carne en el asador. No hay vuelta I atrás. was like, yeah, I am all in Ya on está. this. Aquí para adelante, no hay vuelta atrás. And you know what the Holy Spirit said to me? ¿Y sabéis lo que el Espíritu Santo me dijo? I'm going to show you what all in looks like. Te voy a mostrar lo que significa que no hay vuelta atrás y que estás ahí totalmente comprometido. In fact- Te voy a mostrar qué significa eso. It's pointing at the cross. Y era como claramente estaba señalando la cruz. That is all in. Y eso significa estar verdaderamente comprometido, la cruz. That is devotion. Eso es la verdadera devoción. That is the foundation of the church. La cruz es el fundamento The de la one iglesia. church. La única iglesia. I'm not making a judgment about people anywhere, everywhere, but we measure it against the Bible and we teach the Bible. Sí, no estoy haciendo un juicio de otras congregaciones y tal, no. Necesitamos compararnos con las escrituras, con lo que enseña Jesús. Esa es la comparación que hay que hacer. And we will be a community when people come, they'll be amazed. Y cuando logremos esto, cuando continuemos con esto, la gente va a verlo y va a estar completamente sorprendida. Because we love one another. Porque nos amamos unos a otros. Amen. And we follow these teachings. So thank you so much. God bless you. Sí, Let's pray. muchas gracias. Dios os bendiga y oremos. Amen.